para siempre. Pues bien, amados hermanos en Cristo Jesús, voy a procurar ser breve. Dios mediante, Él me ayude, porque los pastores somos un poco peligrosos con el tema de los micrófonos, hermano. Que Dios nos bendiga. Somos, como decía el hermano, muy tímidos, no sabemos cómo tomarlos, si de lejos, de cerca, y después ya, olvídese. Dios nos ayude. Bueno, eso es lo que Dios nos llamó, no porque haya ido en nosotros esta capacidad. Alguien dirá a usted, no, yo no podría estar ahí adelante, pero sabe, cuando usted se impone en las manos del Señor, usted es una flecha, pero de guerra. Sí, amén. Amén, amén. Con micrófono, sin micrófono, con alguna oportunidad, el pastor Sergio Cádiz allá en, ¿cómo se llama? En San Gregorio, predicando, hermano. El enemigo le dijo, cállate, Canuto. Y el pastor Sergio insistía en predicar, cállate, Canuto. Y viene un por ahí, te le quita el micrófono, lo quita, como Don Ramón, hacerlo tira. Y se lo hizo tirar. Y con esa agilidad que tiene nuestro amado pastor Sergio, se corrió para el lado y siguió engrandeciendo el nombre de Dios. ¡Aleluya! ¿Quién podrá apagar el fuego del Espíritu Santo en un hombre, en una mujer de Dios? Nadie. Nadie. Que Dios nos bendiga. Y mire, por eso es que siempre digo que el Señor pelea por nosotros. Alguien de los más malos que había ido a hacerle tirar el micrófono se enteró del tema. Se la hizo cortita al tipo, fue allá y el hombre corrió a pedirle perdón y le entregó un micrófono de mucho más calidad y nuevo. No es que Dios hace así, dice que Él pelea por nosotros. Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Pero cuando andamos en la carne, Sí, ¿verdad? deme 5 minutos. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Pues bien, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, tenemos por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo que es de su carne, y teniendo ahora un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hemos estado hablando desde estos días la importancia del sacerdocio. Sí, amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Y quiero compartirle algunas enseñanzas. Tengo varias hojas, alrededor de 15 hojas. Pero obviamente voy a tomar lo que el Espíritu Santo me dé, ¿no? Porque yo no soy muy bueno para hacer estudios. Yo agarro esta hoja con el título y ahí queda. Que Dios nos bendiga. Porque el Espíritu de Dios me lleva a mí a ir entregando la necesidad de la iglesia y enseñando la forma que quisiera ser yo, tal vez como un maestro, como nuestro hermano Pablo, que va en esos caminos, nuestro hermano Edward, como lo es también con todas sus letras y con mucho respeto nuestro hermano Andrés. Pero yo quisiera ver a él como juego, pero también va para allá. Ahí estamos en la lucha. Que Dios nos bendiga. Y a mi hermano Osvaldo. Pero el Señor se mueve en las quebraduras de las peñas, en donde sale el fuego, Sí, y amén. también a través de Silbido, sí. un silbo apacible. Sí, amén. Porque esa es la multigracia de Dios, Gracias, Señor. del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, Señor. Todos no podemos ser fuego. Sí, amén. Si usted mete la mano en la llama se va a quemar. Pero piense que usted metiendo las manos a la ceniza, porque ve la ceniza calmadita así, que al respirar, sí, como que usted la pasa a llevar con el aire de la mano que siente a su lado, usted mete la mano, se ve muy quietita, pero está en un fuego vivo. Más aún que aquella llama que se va encendiendo. Que Dios nos bendiga. Así es el Espíritu de Dios. ¿Verdad, Señor? Se mueve como Él quiere. Amén. Gracias, Gloria al nombre del Señor. Y si hay algo que a través de los años el Espíritu Santo me ha ido enseñando, hermano, es a moverme en su presencia. Gracias, Señor, por eso. Amén. Y con eso todo predicador será propagado, hermano. Sí, amén. De verdad.
los predicadores saben de lo que uno está hablando, hermano, porque uno muchas veces se vuelve cabezón, estudiando, no hay de qué lado agarrar el mensaje, pero el Espíritu Santo viene. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿No es así, predicadores? ¿Ustedes como pastores? Cuando Él quiere. Gloria sea el nombre del Señor. Pues bien, la palabra sacerdote en un término español proviene en dos palabras latinas, sacerdo y otis, referidas, dice, al ministro de un determinado culto. También lo usan los de los cultos paganos, idolátricos, pero estamos hablando de los cultos o del sacerdocio bíblico, Amén. basado en la palabra del Señor. Es un oficio, es una persona debidamente, dice, consagrada para ministrar en cosas sacras, santas, como un mediador entre el hombre y Dios, para ofrecer sacrificio por los pecados de los hombres. Como estoy hablando del Antiguo Testamento. Esto es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Existían los sacerdotes y los sumos sacerdotes que supervisaban la labor de los sacerdotes. Esto es algo así como los pastores y los obispos que supervisan las labores de los pastores. Amén. Y también dice la Escritura que existía un reino de sacerdocio dado a Dios por medio del hermano de Moisés, que era Aarón, Sí, amén. el sacerdocio arónico. Amén. Y yo hablando de este sacerdocio y lo que le estoy leyendo, compartiendo en esta oportunidad, en la cual es un oficio de personas debidamente consagradas para ministrar en cosas sacras, santas. Era un mediador entre Dios y en este caso el pueblo, para ofrecer sacrificio por los pecados de los hombres. Eso está en Hebreos 5:1, 8, Hebreos 8 del 1 al 3 también. Gloria sea el nombre del Señor. Como institución y sacerdocio se fundamentaba, dice, en los conceptos que el hombre por naturaleza no goza de los favores de Dios. Que eso es una realidad. Como no podía tener un favor directamente con Dios, tenía que haber un intermediario, el día. ¿Alguien me lo repite, por favor? Intermediario. Ya, tenía que haber un mediador. Tenía que haber un mediador. Gloria sea el nombre. Somos gente del vulgo, pastor, perdónenme. Hemos sido formados así y de ahí venimos todos también. Que Dios nos bendiga. Entonces tenía que haber un mediador entre Dios y el pueblo, que pudiera interceder para que los pecados del pueblo de ese entonces fuesen perdonados de parte de Dios. Este sacerdote tenía que ser, también la palabra sacerdote significa apartado, santo. Tenía que ser una persona que buscara la santidad de Jehová. Que no cualquiera podía decir, yo también puedo hacerlo, y se metía. De hecho, cuando en la palabra de Dios va exponiendo, dice que si tuviera el lugar común del pueblo, hermanos, que era los atrios, después estaba dentro de su cosa estaba el tabernáculo, que estaba cerrado como una cancha. Entonces la mayor parte eran los atrios, después estaba el lugar santo y después el lugar santísimo. Y había gente que en forma indebida estaba como queriendo decir, cualquiera puede subir hasta allá, como alguien de ustedes puede pensar eso, a las cosas sacras, santas de Dios. Obviamente, si hoy por hoy está abierto, libre el camino, pero en ese entonces no era así. Entonces cuando las personas irrumpían, era más que el sacerdote no estaba preparado para interceder por los pecados de los demás, porque en él también había pecado. Quería presentarse como un cordero expiatorio para que Dios perdonara los pecados de su pueblo,
Pero resulta que Dios lo despreciaba. Despreciaba al sacerdote en el cual el pueblo había confiado, que le dijera que se guardaran, que se preocupara, porque él iba a tener que ahogar, tenía que interceder por los pecados de todo el pueblo. Y cuando le entraba a ministrar, mientras estaban las cortinas cerradas, que se cree que es una cortina tremendamente grande, alta y de un espesor más o menos de 10-12 centímetros de espesor, una estela. Solamente una sola persona podía estar detrás del lugar santísimo. Que Dios nos bendiga. Y cuando esto ocurría, entonces el Señor se agradaba del sacrificio y todo lo que le había mandado a hacer, que recibía este sacrificio, porque ellos en un principio tenían que también preparar y hacer holocausto y tirar toda la carne, por así decirlo, a la parrilla, pero tenían que ser de animales sin defecto, o sea, lo mejor del ganado para Dios. Amén, amén. Lo mejor, la excelencia, el más bonito, el más pintoso, el que alguno diría, este lo voy a dejar para reproductor, mira qué linda pasa bien. Que Dios nos bendiga. Amén. Y mira este animalito que gordo está. Si lo vendemos, ¿cuánto nos darán? ¿Cuánto sacaremos? Está muy bien dotado, bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos tenían que tomar lo mejor del ganado para tirarlo allí al holocausto y que Dios se agradara de esta ofrenda y de lo que el sacerdote tenía que hacer. En un principio, obviamente, todos corrieron a hacerlo como Dios le decía, pero pasado el tiempo se les fue alivianando la mano. Entonces, ¿qué es lo que sucedía, hermanos? Que el sacerdote ya no se consagraba, no se guardaba, ni tampoco el pueblo entregaba. Era todo en una comitancia. Tampoco entregaba al pueblo, traía las mejores ofrendas. Como muchos también ofrendan, creen que juegan a la rayuela. Se pone el ofrendero y a tirar monedas nomás. Si tiran un billete se equivocaron, esa no era de Dios. Entonces, cuando las cosas se hacen con un sentimiento humano, entonces Dios está mirando y observando esas cosas. Usted tiene que aprender el temor de Dios. Enseñar a sus hijos a ofrendar, a dar lo mejor. No buscar los botones, no buscar las monedas de 10, ni cosas que se encuentran de todo en la ofrenda en este tiempo. Así también pasó antiguamente en el Antiguo Testamento. Y era tal la situación que ya no traían el mejor animal, sino que traían el animal que estaba manco. Aquel que estaba enfermo y que estaba diminuto antes que se me muera, que iba a estar dando unos buenos, es bien moleste. Y yo estaba observando todo aquello. Y el sacerdote hacía como, bueno, esto va a pasar piola, si total es un animal también, y si va a morir, luego que se muera el enfermo, el que está saliendo bueno. Que Dios nos bendiga. Y empezaba a oficiar el servicio. Y Dios despreciaba esa oración. Y los pecados del pueblo no eran perdonados. Y el sacerdote moría en el instante. El sacerdote moría en el instante por no haber hecho como Jehová Dios le había mandado. Después lo tomaron como una situación muy liviana. Es peligroso tomar las cosas de Dios livianamente, hermano. Amén, amén. Porque Dios es celoso de sus cosas sacrosantas. Y fíjese usted que el sacerdote muere en el lugar santísimo. Y los que estaban en el entorno, así como están ustedes en el pueblo, allí en los atrios, la mayor parte del lugar del recinto de adoración a Dios, estaba todo para el pueblo se congregara y hacer diferentes pasos que tenían que ir dando para ir acercándose al lugar santo y después entrar el sacerdote al lugar santísimo. Estaban ahí en el lugar santo los otros sacerdotes. Y siendo sacerdotes, corrieron a ayudar al sacerdote que se dieron cuenta que había muerto. E irrumpieron, hermano, para entrar al lugar santísimo y para tomar y socorrer al sacerdote que ya había muerto.
Era una buena acción, había que ayudarlo, había que sacarlo. Pero Dios no había dado la orden. Y eso me trae a mí una consecuencia que dice la palabra de Dios, que no debemos poner las manos con ligereza muchas veces sobre algunas personas. Una cosa es orar por las personas, otra cosa es poner manos. Cuidado, no ponga las manos con ligereza. Tiene que estar preparado, no va a hacer cosas que después usted salga peor o le suceda algo muy grave. No menosprecie lo que Dios le ha dado y hágalo con responsabilidad. Y mire lo que pasa. Corren 3, 4 personas a sacarlo. Mueren los 2, ya eran 3. De los 3 salen 3 más a rescatar a los 3. Y mueren los 6. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie podía hacer. Todos los que querían sacarlo y socorrerlo morían. Porque donde Dios pone la mano no hay quien la levante. Amén, amén. Donde Dios pone la mano no hay quien la levante. Tanto así que posteriormente a eso se dieron cuenta que Dios le dio la orden de que se pudiesen amarrar un cordel. Eso es, un cordel a su cinto con campanilla. Si el sacerdote al entrar, el movimiento de las campanillas ahí en el aire, está vivo el sacerdote dentro, se siente mover las campanillas. Si estaba muerto, las campanillas no se iban a mover. Eso era algo obvio. ¿Y por qué el cordel? Como no podían sacarlo si no era escuchado la plegaria, no era aceptada el sacrificio que habían hecho, no era aceptado, no podían, ya sabían que no podían meterse allí. Entonces Dios les dio esas indicaciones y los arrastraban, hermano. Los arrastraban con los cordeles cuando posteriormente fueron muriendo otros sacerdotes, hasta que se dio cuenta Jehová que eso ya, hermano, ya no tenía más vuelta que dar. En un principio todos hicieron como toda escoba barre bien en un principio, pero posteriormente se fue quedando entre los bueyes y los vivos, así haciendo las cosas a medias, y Dios se desagradó de aquello, permitiéndole que en ese tiempo los sacerdotes eran una heredad de todos los hijos de Aarón. Todos los hombres de las familias que habían de allí, de las tribus, pasaban a ser sacerdocio arónico. Era una heredad. Y se la farriaron. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. No hay que farriarse las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué será que después que nosotros nos farriamos las cosas que no hemos valorizado después, ¿por qué habré hecho esto? ¿Por qué hice aquello? A muchos de nosotros nos pasa que cuando hemos fallado en algunas situaciones, en algunas actitudes, después nos atentamos la cabeza, como Eliseo. Señor, no era mía, era prestada, recién la valorizó. Lo que tú tienes, lo que yo tengo, lo que Dios nos ha dado, no es nuestro, es prestado de parte de Dios. Y hay que cuidarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que Dios te ha dado a ti y a mí es por gracia y misericordia de Dios. Tienes que cuidarlo. ¿Verdad, Dios? Estamos hablando de las cosas sanas. No me voy a decir, no, pastor, si yo cuido mi auto, no le saco los encima. Porque esta relación es muy mala. No, estamos hablando de estar cuidando los becerros de oro. Como dijo pastor Sergio, no estamos cuidando las lanas. Tenemos que cuidar nuestra salvación, lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que tiene que importarle a usted. Que Dios nos bendiga. Bien, continuamos, hermanos amados. Dice la palabra del Señor, gloria sea el nombre del Señor, que estos sacerdotes podían llevar la reconciliación del pueblo hacia diferentes lugares. En la antigüedad los sacerdotes continuaban, dicen, y constituían una clase diferente. Eran gente que estaban entrando en un mundo especial donde la monarquía generalmente del sumo sacerdote ocupaba un lugar inmediato, dice, como un monarca. Tanto, dice, en rango como en dignidad e influencia. Y en ocasiones ejercía el poder
detrás de él, gloria sea el nombre del Señor. Detrás del trono. Al principal papel dice que desempeñaban los sacerdotes hebreos consistía en presentar ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo, con el fin de explicar y lograr la reconciliación de cada uno de ellos. Con lo que figuradamente volvían a poner a los seres humanos bajo el favor divino. El favor divino tenía que ser por medio de un mediador. Y murieron muchos mediadores intentando borrar o perdonar los pecados del pueblo de acuerdo a los sacrificios que tenían que hacer. Nótese que antiguamente los pecados del pueblo no eran borrados. Dice la Escritura que eran cubiertos. Es como cuando usted le pone una mesa, usted quiere ocultar una mesa y le pone un mantel, como que aquí no hay nada. Quiere ocultar algo, le pone un mantel grande, pero el bulto está ahí. No sabemos qué es lo que es, pero ahí está. Así quedaba el pueblo libre de sus pecados, pero sus faltas estaban ahí. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Pero fíjese lo que viene más adelante. Gloria sea al Señor. Puesto que simbólicamente cuando Dios aceptaba el sacrificio, también aceptaba la súplica de aquel cuyo favor se le ofrecía, además de ministrar los ritos sagrados, se consideraba que los sacerdotes eran maestros religiosos del pueblo. Eso está en Levítico 10:11, Deuteronomio 3:33 hasta el 10, Ezequiel 44:23, Esdras 7:23, pura Biblia, hermano. En ocasión, dice, en ocasión de la conquista de Canaán, no recibieron herencia entre las tribus, pero se les asignaron 13 ciudades rodeadas de campos y de terrenos para el pastoreo y el huertas. Para pastorear y hacer huertas. Se le asignaron 13 campos. Pero miren lo que dice a continuación. Gloria sea el nombre del Señor. Esto era para el sacerdocio. Única y exclusivamente para los sacerdotes. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ellos no debían dedicarse a ninguna tarea que implicara lucro. Por eso que Dios le proveyó de estos 13 campos para que inclusive no trabajaran en ellos, sino que el resto de las tribus trabajaran y de ahí apartaran para ellos y para los levitas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Así que para que usted pueda ir considerando esto, evaluando esto, que estos campos y de estos terrenos que estaban hermosos para el pastoreo de animales y para poder hacer plantaciones de diferentes huertos, no era para ellos, sino que para el resto de los pueblos de las tribus de Israel, para que trabajasen y trajesen al altar para poder proveer. Para poder proveer, gloria sea el nombre del Señor, al reino sacerdotal. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Que el Señor nos guarde. Así que tenían que ser sostenidos exclusivamente por medio de los diezmos y ciertas ofrendas especiales. Levítico está hablando allí del día al 15, del 23 al 17. La familia del sacerdote también habla que no podían dentro de la familia de los sacerdotes haber ninguna persona con algún defecto físico trabajando, sino que tenían que también ser sostenido
por esta producción, gloria sea el nombre del Señor, Sí, amén. porque Dios así lo había estipulado. Amén, ¿verdad, Señor? Es más, la palabra del Señor también nos va enseñando que estas personas que tenían alguna dificultad, algún impedimento físico, no solamente tenían que ser sostenidos, sino que se les tenía prohibido ministrar. A modo de ejemplo, que tenían que ser perfectos, tanto los animales como las personas, sin que le faltara ningún miembro de su cuerpo. ¿Me está entendiendo usted? Amén. Pero aún así la mano de Dios no los tenía desamparados a estas personas que eran de la descendencia del pueblo levítico, arónico, del sacerdocio arónico, para que pudiesen darle el sostén, el alimento. Gloria sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Quiero decirles con respecto a la diferencia entre el sacerdocio antiguo y del Nuevo Testamento. No podemos entender el patrón del Nuevo Testamento para la iglesia cristiana sin una expresión de las diferencias fundamentales entre el sacerdocio Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El sacerdocio arónico, Dios lo otorgó a Israel en los tiempos de la antigüedad, la oportunidad de ser un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Era una gran honra de parte de Dios. Cuando Dios, hermanos amados, llama a una persona en estos tiempos también al ministerio, es una honra. Amén. Amén, amén. Dios. Es una honra realmente. Así que para que nadie ande cabizbajo, para que nadie se menosprecie, Señor, Dios. que le digan cristiano, canuto o pastor. Al contrario, siéntase honrado por ser del redil de Dios. Amén. Dios, gracias. Gloria sea el nombre del Señor. No obstante, Israel, en Éxodo 19:6 dice, no obstante, Israel fracasó por no levantarse ante este gran privilegio de ser parte de este reino. Sí, amén. El hombre que no obedece a los principios divinos, sacros, santos de Dios, fracasará. Podrá ser exitoso en forma momentánea en muchas áreas seculares, muy bueno para el negocio, para diferentes áreas en las que tenga sus habilidades, pero si menosprecia las cosas sacras, divinas, santas de Dios por las cosas de este mundo, fracasará. Sí, Señor. Porque las cosas del Espíritu pesan, pues, hermano. Sí, gracias, Señor. Si nosotros que somos medio siempre con los los filos y a veces no queremos obedecer y nos quedamos en casa, ¿cómo sufre nuestra alma, nuestro espíritu, a pesar de que nos podemos reír con las visitas que llegaron ahí? ¿Cómo está su alma y su espíritu cuando sabe que usted tiene que estar acá adorando a Dios? Y más aún si tiene una responsabilidad que se le haya delegado y usted a lo mejor hizo caso omiso a aquello y se ha afanado en las cosas materiales. ¿No es su alma y su espíritu la que gime? Señor. Que usted se da vuelta y vuelta en la cama, no encuentra las patas ni en la cabecera al asunto. Porque el Espíritu de Dios nos molesta. Amén, amén. Que Dios nos bendiga. Esos son para aquellos que han tenido un encuentro con el Señor. No para aquellos que en cierta manera, estoy hablando de gente cristiana que ha tenido un convertimiento, porque hay mucha gente entre nosotros hoy en día que están convencidos, pero no convertidos. Porque la conversión trae novedad de vida. Pero los convencidos, que Dios nos bendiga. No si el evangelio es bonito, si el evangelio es bueno, pero no pasa más allá. Sí. Pero los convertidos andan en novedad de vida. Van de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, continuamos. Ya quiero salir de esta hoja llena. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Pues bien, aquí queda registrado el fracaso de este ministerio por no realizar lo que Dios le ha mandado en favor de
el pueblo de Israel. Ahora bien, el sacerdocio en el Nuevo Testamento, todo creyente es un sacerdote. Amén. Sí, Señor. Todo creyente es un sacerdote. Que Dios nos bendiga. Descubrimos que el sacerdocio, dice, es el privilegio de cada verdadero creyente, según 1 Pedro 2, del 5 al 9. Como tal tenemos el glorioso privilegio, dice, de disfrutar del acceso que a Dios, del acceso de Dios a través de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. De nuestro sumo sacerdote. Sí, amén. Porque no hubo, hermano, un sacerdote después de un tiempo que pudiera hacer las cosas dignamente como Dios las pedía, las exigía, Amén. que Dios tuvo que proveerse de un nuevo sumo sacerdote. Y en Cristo se cumple Amén. ese gran privilegio de ser el sumo sacerdote, nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén. Que Él hizo el sacrificio perfecto, Amén. santo y temes santo, puro y limpio. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Haciéndose el maldito, llevando nuestras maldiciones de la humanidad, Señor. pero no habiendo en Él una tilde de pecado. No, Señor. A pesar de haber sido muchas veces, gloria a Dios, tentado. La tentación no es un pecado. Amén. La tentación se transforma en un pecado cuando usted y yo accedimos a la tentación. Cristo fue tentado muchas veces, Señor. pero nunca pecó. Amén. Que Dios nos bendiga. Como decía nuestro hijo otro Chacón, que descansa en la presencia de Dios. Pasiones he tenido, pero no he caído. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? No sé si tendré que explicárselo con un... Pasiones he tenido, pero no he caído. Alguien dijo por ahí, muchos pájaros pueden volar sobre tu cabeza, pero ninguno haga nido sobre ella. No porque en un flash de mal pensamiento pases el rollo completo, que no. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Estamos compartiendo, hermano, que hoy en el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes de Dios, como verdaderos creyentes, para cumplir la palabra de Dios, para cumplir la ley de Jehová. Y no andar buscando las cosas secretas, porque hay gente que busca como la quinta pata al gato. Y después de eso, como que se chalan. ¿Ha visto ciertos cristianos que se les rueda el hilo? Y dentro del pueblo de Dios hay mucha gente que está chalada. ¿Por qué? Porque entran a buscarle como la quinta pata al gato. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? No, es que ¿saben qué? Descubrí tal cosa. Y no está en la Biblia, porque me regalaron un libro. Esto me entra a la mente una familia que conocí tiempo atrás. Me regalaron un libro que son escritos más antiguos que la Biblia. Menospreciando la palabra de Dios por estupidez y fábulas humanas que no tienen ningún fundamento bíblico. Esta bendita palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Si bien es cierto, también escrita por ser humano como usted y yo, pero gente santa y respaldada por el Espíritu de Dios. Entonces hay mucha gente que se le ha rodado el hilo porque entran en las cosas secretas de Jehová. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, ¿qué significa esto? La que su entendimiento en vida, en esta vida que tenemos acá, podemos el Espíritu Santo revelarla
y entenderla, gloria a Dios. Porque llegará el día que le veremos a Él cara a cara y lo que no entendemos será disipado en nuestra mente, porque ahora veremos claramente todas las cosas que no nos permite el Espíritu de Dios de entrar aún allá, porque somos gente, hermanos, pecadora, mortales en la tierra. No podemos entrar a la gloria misma de la presencia de Dios, hermano. Si esto que nosotros vivimos son, hermanos, simplemente destellos de gloria. Si estuviéramos en la gloria misma de la presencia de Dios, no estaríamos en este mundo, por hermano. Si la gloria de Dios no hay quien pueda soportarla, hermano. Si Moisés, cuando subió al monte, bendito sea el nombre del Señor, salió con un rostro transformado de gloria. Un pequeño destello que tuvo que cubrirse su rostro, hermano. Porque había estado en la presencia de Dios. Dios los bendiga. Así que déjense de andar caminando y chismorreando cosas del Espíritu que no concienden a este tiempo. Llegará Dios, que Dios revelará todas las cosas en su tiempo. Por eso es que la Escritura dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas, las que Dios nos da a entender, las reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos la ley de Jehová. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Esto no está dentro del tema de los sacerdocios, pero muy linda esa enseñanza. Y viene muy al caso para guardar y no indagar en cosas que no corresponden. Que el Señor nos bendiga. Hoy por hoy, hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice? Por tanto, teniendo, Hebreos 4:14, el gran sumo sacerdote, Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó el cielo, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Algunos dicen: yo no tengo ninguna profesión. Llegué hasta el tercero básico. La profesión más grande y la heredad más grande que usted puede delegarle a sus hijos es el temor a Jehová nuestro Dios. Estamos en una profesión que no cualquiera entra en ella. Porque en esta profesión hay que entrar por el Espíritu. Porque hay gente que se lee la Biblia de tapa a tapa y la ha leído 7 veces, pero todavía no sabe dónde está el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque lo ha leído con los ojos humanos y no lo ha leído con el entendimiento del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es una tremenda verdad. Hay que aprender a leer y